Un desfiladero estrecho entre montañas cubiertas de bosque. Verano del año 101. 70.000 legionarios avanzan en columna por el paso de Tapae. Llueve. El barro llega a los tobillos. Cargan con el scutum, el escudo rectangular que pesa 10 kilos, y llevan el gladius en la cadera derecha. Las sandalias con clavos resbalan sobre la roca mojada. Desde los flancos, los dacios atacan. Guerreros con la falx, una espada curva de 1 metro capaz de cortar un brazo a través del escudo. Jinetes sármatas con armadura de escamas y lanzas de 3 metros cargan contra los flancos. Al frente de la columna, un general hispano de 50 años no retrocede. Lleva 30 años en el ejército, pero nunca ha luchado una batalla como esta. Este hombre va a llevar a Roma a su máxima extensión territorial. Pero primero, tiene que sobrevivir a esta noche. Para entender cómo llegó hasta aquí, hay que volver atrás. Mucho más atrás. Itálica, provincia bética. Lo que hoy es Santiponce, a las puertas de Sevilla. Año 53. Aquí nace Marco Ulpio Trajano. Su familia, los Ulpi, lleva generaciones en Hispania. Posible raíz turdetana mezclada con colonos itálicos. Romanos de provincias. No aristócratas de la capital. Pero su padre lo cambia todo. Marco Ulpio Trajano el Viejo es cónsul, gobernador de Siria y triunfador militar. Combate en la guerra judaica. Comanda la Legio X Fretensis. Asciende hasta los puestos más altos del imperio sin ser de Roma. Y lleva a su hijo con él. A los 18 años, Trajano se une al ejército. A los 24, comanda una legión en Siria bajo la tutela directa de su padre. Aprende a leer un campo de batalla antes que un discurso político. Aquí empieza a forjarse algo distinto. Trajano no es un aristócrata de salón, es un soldado. Come con sus tropas, marcha a pie con las columnas, va al frente de los ataques. En el año 89, sofoca una revuelta en Germania Superior y se gana la confianza del emperador Domiciano. Cónsul a los 38 años, gobernador de Germania a los 43, 3 legiones bajo su mando directo. Había otra cosa. Dion Casio escribe que Trajano se dedicaba a los jóvenes y al vino. Bebedor empedernido y abiertamente bisexual, casado con Pompeya Plotina, un matrimonio estable sin descendencia y sin drama. Roma no le hacía escándalo por nada de esto, pero la Roma que Trajano hereda tiene cicatrices profundas. Domiciano lleva años gobernando con mano de hierro, ejecuta senadores, alimenta delatores, crea un clima de terror en el que cualquiera puede ser acusado de traición. La élite romana vive con miedo. En septiembre del 96, un grupo de conspiradores lo asesina en su propio palacio. El Senado coloca a Nerva, un anciano de 65 años, sin hijos, sin carisma, sin ejército. Emperador de compromiso. Nerva es lo contrario de Domiciano, débil donde el otro era brutal. La guardia pretoriana lo humilla públicamente, exigiendo que castigue a los asesinos de Domiciano. Nerva cede. Sabe que si no encuentra un sucesor fuerte, será el siguiente en caer. Y entonces hace algo que Roma no ha visto. Adopta a un militar de provincias como su hijo y heredero. Es la única vía legal para que un hombre sin sangre imperial llegue al trono. Nerva no elige a un senador de familia patricia, elige al general más respetado del imperio, un hispano sin conexión dinástica con ningún emperador anterior. El 28 de enero del 98, Nerva muere. Trajano es emperador a los 44 años. El primer emperador nacido fuera de Italia, y el primero que llega al poder sin pertenecer a ninguna dinastía. Hace algo inesperado. No va a Roma, se queda en la frontera del Rin, consolidando las legiones. Cuando finalmente entra en la capital meses después, lo hace a pie, sin escolta ostentosa, saludando a los senadores uno por uno. Lo que acabas de ver es el ascenso de un hombre que nunca debió llegar al trono. Un provincial, un soldado, un bebedor de vino. Pero Roma lo necesitaba. Ahora viene lo que lo convierte en leyenda. Y en pesadilla para un reino entero. Dacia no era lo que los romanos solían encontrar al otro lado de sus fronteras. Arquitectura sofisticada, metalurgia avanzada, comercio con los griegos.
un estado con instituciones, no una confederación tribal. La segunda potencia de Europa después de Roma. Bajo el rey Decébalo, los dacios habían formado una red de alianzas: sármatas, bastarnas, roxolanos, posibles contactos con los partos en Oriente para abrir un segundo frente contra Roma. Y tenían un trofeo que Roma no podía tolerar. Bajo Domiciano, los dacios habían derrotado legiones enteras y capturado águilas legionarias, la mayor humillación militar posible. Esas águilas seguían en Sarmizegetusa como símbolo de victoria. Trajano no viene a negociar, viene a recuperar esas águilas y a destruir al que se las quitó. Primavera del año 101. Cruza el Danubio con entre 60.000 y 80.000 hombres, la mayor concentración militar que Roma ha reunido en toda su historia. Las legiones avanzan en 2 columnas hacia Sarmizegetusa. Cada legionario carga con el pilum, la jabalina de 2 metros diseñada para doblarse al impactar y dejar inútil el escudo enemigo. El gladius, la espada corta de 60 centímetros, perfecta para el combate cuerpo a cuerpo en formación cerrada. Y el scutum, el escudo rectangular que protege del cuello a la rodilla. Decébalo no les espera en campo abierto. Los espera en Tapae, un desfiladero estrecho entre los montes Semenic y Banaturu. 40.000 guerreros emboscados en los flancos. Infantería armada con la falx, la espada curva que los romanos nunca han enfrentado. Caballería sármata, con armaduras de escamas cubriendo jinete y caballo. Decébalo lleva semanas quemando campos y aldeas. Tierra quemada. Los romanos avanzan sin provisiones, por un terreno que no conocen, hacia una trampa. La batalla dura horas, terreno estrecho, bosque cerrado, barro, flechas y jabalinas caen desde las alturas. La falx dacia alcanza brazos y piernas por encima del escudo, arrancando miembros. Los médicos romanos se quedan sin vendas. Trajano ordena rasgar su propia capa imperial para improvisar más. Finalmente la victoria es romana, pero a un coste que Roma no esperaba. La falx era tan letal que Trajano ordenará fabricar manicas, protecciones de metal para el brazo derecho y grebas reforzadas para las piernas. Roma tuvo que reinventar su armadura para sobrevivir a los dacios. Trajano avanza hasta las puertas de Sarmizegetusa. Decébalo se rinde, acepta condiciones, entrega armas, destruye fortificaciones, devuelve prisioneros. Dacia queda como estado tributario. Legiones romanas acampan en su territorio. Pero Decébalo no tiene intención de cumplir. Trajano sabe que Decébalo va a traicionarlo. La primera guerra fue una advertencia. La segunda será definitiva. Pero necesita algo que Roma nunca ha tenido: un acceso permanente al otro lado del Danubio. No puede depender del hielo en invierno ni de pontones provisionales en verano. Necesita cruzar con ejércitos enteros, máquinas de asedio, suministros, y necesita hacerlo antes de que Decébalo reorganice sus alianzas y llegue otro invierno. Encarga la obra a Apolodoro de Damasco, arquitecto sirio, el mejor ingeniero de Roma. El encargo es casi imposible. Un puente permanente sobre el Danubio, 800 metros de río, corrientes violentas, 15 metros de profundidad. Apolodoro lo resuelve en 2 años. 1.135 metros de largo. 20 pilares de piedra cimentados con hormigón hidráulico que fragua bajo el agua. Arcos de madera de más de 50 metros cada uno. 19 metros de altura sobre el nivel del río. 15 metros de ancho. Suficiente para que 2 columnas legionarias crucen en paralelo. Fue el puente más largo del mundo durante más de 1000 años. Dion Casio escribió que fue erigido con el único propósito de demostrar que no hay nada que el ingenio humano no pueda lograr. Trajano ya tiene su autopista hacia Dacia. Ahora solo falta cruzarla. Año 105. Decébalo viola el tratado. Se rearma en secreto. Fabrica armas. Reconstruye fortificaciones. Ataca a los sármatas yácigos, aliados de Roma. Y entonces hace algo imperdonable. Secuestra a Gneo Pompeyo Longino, general romano, amigo personal de Trajano. Decébalo exige a cambio la devolución de todos los territorios conquistados y una suma equivalente al coste de la guerra entera. Es un chantaje directo al emperador. Longino comprende lo que está en juego. Si Trajano cede, Roma pierde todo lo ganado. Si no cede, él muere. Toma veneno en cautiverio. Antes de morir, consigue que un liberto salga del campamento dacio
con una carta para Trajano. No cedas. Trajano cruza el puente con todo lo que tiene. 3 columnas romanas avanzan desde el Danubio. Arrasan aldeas, fortalezas, campos. No hay negociación esta vez. Sarmizegetusa cae, saqueada, incendiada. La capital del reino dacio deja de existir. Decébalo huye hacia las montañas. Un jinete macedonio, llamado Tiberio Claudio Máximo, lo alcanza. Antes de ser capturado, Decébalo se corta el cuello con su propia falx, la espada curva que había aterrorizado a las legiones romanas. La escena queda grabada para siempre en la columna de Trajano. Su cabeza fue exhibida en las escalinatas del Senado de Roma. El botín: 165.000 kilos de oro, 331.000 kilos de plata, escondidos bajo el cauce de un río que Decébalo había desviado para enterrar el tesoro. Un traidor llamado Bicilis reveló la ubicación. 500.000 personas fueron esclavizadas. Dacia dejó de existir como nación. Roma había ganado. Lo que acabas de presenciar no fue solo una guerra, fue la destrucción de una civilización entera. Pero Trajano no ha terminado, y lo que viene después es lo que le dio su título. Emperador, Roma te llama. Optimus Princeps, el mejor de todos. ¿Te consideras el mejor? No soy el mejor. Soy el que estaba dispuesto a hacer lo que otros no hicieron. Nerva me eligió porque sabía que yo no dudaba. Y tenía razón. ¿Qué pensaste cuando cruzaste el Danubio por primera vez con 60.000 hombres detrás? Que no habría vuelta atrás. 60.000 hombres esperando órdenes. Si me equivocaba, morían conmigo. Eso nunca se vuelve fácil. Longino se suicidó para no ser usado en tu contra. ¿Cómo lo recuerdas? Longino era el mejor hombre que conocí. Decébalo pensó que podía usarlo como moneda de cambio. No conocía a Longino. Tomó veneno y me envió una carta. No cedas. No cedí. 500.000 personas fueron esclavizadas en Dacia. ¿Eso te pesa? Roma no pide perdón. Roma construye. Con el oro de Dacia, alimenté a los huérfanos de Italia. Levanté foros y bibliotecas. ¿Me preguntas si me pesa? Pregúntale a los niños que comen gracias a esas guerras. Pregúntale también a los que ya no pueden responder. Una última pregunta. ¿Qué le dirías a alguien que vive 20 siglos después de ti? Que no espere a que el problema venga a él. Yo crucé el Danubio antes de que Decébalo cruzara el Danubio por mí. Actúa primero, duda después. Y si te equivocas, que sea por haber hecho demasiado, no demasiado poco. Con el botín de Dacia, Trajano transforma el imperio. Crea la Institutio Alimentaria, un programa para alimentar y educar a niños huérfanos y de familias pobres, financiado con su patrimonio personal. Roma nunca había visto nada parecido. Combate la corrupción con mano dura. Exige devolver el dinero malversado. Los corruptos son exiliados a las fronteras del imperio, donde pasarán el resto de sus días. Envía administradores a las provincias para equilibrar las desigualdades entre Italia y los territorios conquistados. Y construye el Foro de Trajano, el más grande de Roma. La columna de Trajano, 30 metros de altura, más de 2.500 figuras talladas en espiral. La crónica visual más antigua de una guerra. Puertos, acueductos, calzadas, la vía trajana conectando el sur de Italia. Y con el oro de Dacia financia 123 días de juegos en el Coliseo que Tito había inaugurado 2 décadas antes. 10.000 gladiadores. Carreras de cuadrigas. Roma celebra como nunca. El Senado le otorga un título que ningún otro emperador recibirá. Optimus Princeps, el mejor gobernante, equiparado con Júpiter Óptimo Máximo. A cada emperador que le sucederá durante siglos se le deseará lo mismo. Sé más afortunado que Augusto y mejor que Trajano. Nadie lo superó. Trajano llevó a Roma a su máxima extensión. Lo que vino después es otra historia. Adriano, su sucesor, elegirá un camino completamente diferente. Si este episodio te ha gustado, suscríbete y dale a like. Cada semana, un nuevo capítulo de historia europea contada como nunca. Déjame en los comentarios qué episodio de la historia queréis que cubramos próximamente.
ya que el Nicolás del siglo XXI estará leyéndolos. Nos vemos en el próximo episodio de Máquina Histórica.